Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. En el episodio de hoy, Alex finalmente cumple su promesa y lleva a Tuna y al bebé Henry a pasar un día tranquilo en un pequeño parque de diversiones familiar. No hay atracciones ruidosas ni planes apresurados. Solo música suave, espacio abierto, risas suaves y el tipo de tarde que permite que los corazones cansados vuelvan a respirar. Si disfrutas de las cálidas historias de la vida sobre la curación familiar y el amor simple, no olvides suscribirte. Comencemos. La mañana comenzó más silenciosa que la mayoría de los días. El patio estaba en silencio cuando Tuna salió. El aire llevaba esa suave frescura que persistía antes de que el sol subiera más alto. Se movió lentamente no porque estuviera obligada a hacerlo, sino porque había aprendido en los últimos días que reducir la velocidad no significaba perder el control del día. Las flores a lo largo del camino todavía estaban húmedas por el riego que Alex había hecho la noche anterior. Tuna se detuvo un momento para mirarlas, notando lo erguidas que estaban a la luz de la mañana. La pequeña mesa de bambú en el patio todavía sostenía la taza que había usado la noche anterior. La limpió distraídamente, la enjuagó y la volvió a colocar donde pertenecía. Dentro de la casa estaba calma, el tipo de calma que no se sentía vacía, solo quietud. Cuando Alex llegó un poco más tarde de lo habitual, esa mañana Tuna notó algo diferente. De inmediato no entró con la expresión concentrada habitual que venía después de horas de trabajo. En cambio parecía relajado, casi como si el día aún no hubiera comenzado, exigiéndole cosas. «Llegas temprano», dijo. «El trabajo de hoy puede esperar un poco», respondió. Dejó las llaves y la miró con atención, de la misma manera que lo había estado haciendo durante los últimos días. «Te ves mejor», agregó. «Me siento mejor», dijo Tuna. «No perfecto, pero mejor». Alex asintió una vez, satisfecho con la honestidad. Después de una breve pausa dijo: «Prepárate, Tuna». Parpadeó por lo que vamos a salir. Ella lo miró fijamente, insegura de si había escuchado correctamente donde un parque. Alex respondió simplemente en algún lugar abierto. Tuna dudó. «Hoy sí». Miró alrededor del patio, instintivamente, como si esperara ver una lista de tareas sin terminar. Esperándola. «Todavía no he hecho nada», dijo en voz baja. «No necesitas hoy», respondió Alex, la seguridad en su voz. Hizo difícil discutir. En media hora estaban en la carretera. El viaje en sí no fue largo, pero se sintió diferente de los cortos viajes que Tuna solía hacer al mercado. El camino se ensanchaba a medida que se alejaban de los campos y las pequeñas casas. Tuna observaba el paisaje pasar por la ventana. «¿Planeas esto?», preguntó un poco. Alex admitió que mantuvo su atención en el camino, pero había un leve indicio de satisfacción en su tono. El parque apareció gradualmente más allá de una hilera de árboles. No era un parque de diversiones ruidoso lleno de atracciones imponentes. En cambio, estaba diseñado para familias con niños pequeños. Amplios senderos para caminar, césped sombreado, pequeñas áreas de juego y música suave que flotaba desde algún lugar cerca del centro. Cuando salieron del auto, el aire se sintió más ligero. Las risas de los niños flotaban por el espacio abierto, mezcladas con los suaves sonidos mecánicos de las pequeñas atracciones que se movían lentamente en círculos. Tuna miró a su alrededor sorprendida. No sabía que había un lugar como este cerca. «Hay algunos». Alex dijo que no se apresuró hacia adelante, en cambio dejó que Tuna disfrutara del espacio a su propio ritmo. Caminaron por uno de los senderos anchos. Primero el suelo estaba cubierto de suaves adoquines que hacían que cada paso se sintiera firme. Pequeñas decoraciones coloridas colgaban de postes que giraban lentamente con la brisa. Varias familias pasaban empujando cochecitos o cargando niños pequeños. Tuna observaba. «Los niños con cuidado son todos tan pequeños», dijo. «Exactamente», Alex respondió.
Los guió hacia una sección del parque donde los juegos eran más lentos y tranquilos. Había un pequeño carrusel pintado con colores suaves que se movía a una velocidad suave para que los niños pequeños pudieran disfrutar del movimiento sin miedo. Tuna rió suavemente cuando lo vio. Es pequeño, es perfecto. Alex dijo que no se apresuraron a probar cada atracción en su lugar. Alex levantó al niño en sus brazos y caminó lentamente alrededor del área, dejando que el nuevo entorno se hundiera en formas brillantes. La música y el movimiento llenaban el espacio, pero nada se sentía abrumador. Tuna se quedó a su lado, observando las reacciones cuidadosamente al principio. El niño simplemente se quedó mirando, absorbiendo todas las luces, los sonidos, los otros niños corriendo cerca. Luego la curiosidad comenzó a mostrar pequeñas manos extendidas hacia un colorido juguete giratorio cerca del camino. Alex se agachó ligeramente para que el niño pudiera tocarlo. «Mira», dijo en voz baja. Tuna sonrió. Había estado preocupada antes de que la salida pudiera ser demasiado pronto, pero la atmósfera del parque era suave. Nadie se apresuró, nadie gritó. Fue diseñado exactamente para esta etapa de la infancia. Después de un tiempo, Alex compró boletos para el pequeño carrusel. El juego se movió lentamente, casi perezosamente, mientras música alegre sonaba de fondo. Tuna se quedó cerca mientras Alex sostuvo al niño firmemente en su lugar en uno de los pequeños asientos. El carrusel comenzó a girar. La reacción fue rápida. Al principio hubo confusión, luego curiosidad y finalmente una carcajada que sorprendió incluso a Alex. Tuna se cubrió la boca mientras reía también. Nunca había escuchado ese sonido antes, dijo. El carrusel completó varios círculos lentos antes de detenerse. Cuando Alex bajó de la plataforma, él sonreía más abiertamente de lo habitual. ¿Valió la pena el viaje?, preguntó. Tuna asintió de inmediato. Sí. Continuaron caminando por el parque. Después se detuvieron en una pequeña área donde las fuentes de agua subían suavemente del suelo, formando arcos bajos por los que los niños podían correr sin mojarse. Tuna observó cómo varios niños pequeños caminaban con cuidado por los arroyos. Tal vez la próxima vez, dijo en voz baja. Alex la miró. Habrá una próxima vez, dijo. El camino se curvaba hacia una sección sombreada del parque donde había bancos debajo de árboles altos. La luz del sol se filtraba a través de las hojas en parches móviles. Alex hizo un gesto hacia uno de los bancos. «Sentémonos un rato». Tuna no protestó mientras se acomodaba en el banco. Se dio cuenta de algo sorprendente por primera vez en muchos días. No estaba pensando en el jardín, mercado o tareas pendientes esperando en casa. Ella simplemente estaba sentada allí. Y eso, más que cualquier otra cosa, le decía que el día ya había hecho lo que Alex esperaba que hiciera. Se quedaron en el banco más tiempo del que Tuna esperaba. La sombra se movía lentamente por el suelo. Y el parque parecía hecho para personas que necesitaban tiempo en lugar de ruido, en algún lugar detrás de ellos. El pequeño carrusel seguía girando suavemente. Henry se apoyó en el hombro de Alex más tranquilo, ahora después de los colores brillantes y el suave movimiento del paseo. Tuna lo observó por un rato. Luego se recostó y dejó escapar un suspiro más profundo que en toda la semana. «Estás más tranquilo», dijo Tuna. Se giró hacia él y sonrió un poco, tal vez porque nadie necesita nada de mí. Ahora mismo, Alex miró hacia el camino donde pasaban las familias. «Esa es parte de la razón por la que te traje aquí. ¿Realmente planeaste esto?» Un poco, admitió. La respuesta la hizo calentar el pecho. No había dicho mucho cuando llegó esa mañana, solo le había pedido que se preparara y confiara en él, pero sentada allí, ahora se dio cuenta de lo cuidadosamente que había elegido el lugar. No había paseos ruidosos, sin sonidos agudos, no había presión para apresurarme, solo el color y el movimiento necesarios para que el día se sintiera abierto.
No me di cuenta de lo cansada que estaba, dijo Tuna suavemente. Alex movió a Henry más arriba contra su hombro. Intentabas no darte cuenta. Bajó la mirada hacia sus manos que descansaban libremente en su regazo. Por una vez, en lugar de trabajar en algo, si me detengo, mi mente empieza a contar todas las cosas que no he hecho. «¿Y si no te detienes?», respondió Alex. «Tu cuerpo cuenta». En cambio, dejó escapar un suspiro corto que sonó casi como una risa. «Eso suena como algo. ¿Planeas decir no?», dijo simplemente encaja. Se sentaron en silencio otra vez. El tipo que les permite a ambos escuchar el mismo viento moviéndose entre los árboles. Henry extendió una mano hacia un patrón de luz en la manga de Alex, luego no agarró nada y parpadeó confundido. Tuna sonrió. «¿Quieres sostenerlo todo?». Alex bajó la mirada. «Eso lo heredó de ti». Ella negó con la cabeza. «No. Lo heredó de ambos». Después de un rato, Alex se puso de pie. «Caminemos un poco más antes de que vuelva a tener sueño». Tuna asintió y se levantó lentamente, sorprendida de que su cuerpo ya no se sintiera tan pesado como por la mañana. No del todo. Alex, fuerte pero más ligero, ajustó el sombrero de Henry. Luego avanzaron por un sendero que se alejaba de las atracciones y se dirigía a un césped más amplio. Había niños jugando cerca sin mucha estructura. Uno perseguía hojas, otro arrastraba un camión de juguete por el suelo. Una niña pequeña estaba sentada en el césped ordenando piedritas en fila. Tuna los observó y sonrió. «¿A qué?», preguntó Alex. «No necesitan mucho», dijo ella solo espacio. Alex asintió. La mayoría de la gente no. Se detuvieron cerca de una valla baja de madera con vistas a un estanque poco profundo. Los patos se movían por el agua en líneas lentas e irregulares. Henry los notó primero. Se inclinó hacia adelante en los brazos de Alex e hizo un pequeño sonido. «¿Los ves, Tuna?», preguntó suavemente. «¿Esos son patos?». Henry miró fijamente y luego pateó una vez emocionado. La boca de Alex se levantó. Esa podría ser la reacción más fuerte que ha tenido en todo el día. «Le gusta el movimiento». Tuna dijo que le gustan las cosas nuevas. Alex corrigió. Tuna miró a Henry y luego a Alex. «Tenías razón. Necesita ver más del mundo». Alex mantuvo la mirada en el estanque, y tú también. Ella no respondió de inmediato. Había estado viviendo en círculos. Últimamente casa, patio, jardín, mercado, cama. Luego de vuelta otra vez. Incluso cuando ella se quedó en casa para recuperar su mente, seguía caminando por el mismo camino. Esta tarde había abierto algo que no se había dado cuenta que estaba cerrando un vendedor. Pasó con un pequeño carrito de bebidas y vasos de fruta, empacados en hielo. Alex compró agua fría para Atún y un vaso pequeño de melón cortado le dio el agua. Primer trago antes de decir que no dijo. Atún rió y obedeció. «Deberías comer algo». También, ella tomó el vaso y lo miró. «Me estás prestando más atención a mí que al parque. Te traje al parque», dijo. «Eso incluye prestarte atención a ti». Unos minutos después, se sentó a su lado y dejó que Henry se sentara en su regazo, mirando hacia afuera. Atún le dio de comer pequeños trozos de fruta suave con lenta paciencia. Y cuando finalmente perdió el interés en recostarse contra el pecho de Alex, ambos rieron. «Ha terminado», Alex dijo. «Tan pronto tiene estándares». Atún negó con la cabeza sonriendo más. Abiertamente, ahora que esa mañana extrañé esto, Alex giró la cabeza, extrañó lo que pensó por un segundo, sintiendo que hay suficiente espacio en el día. La miró por un largo momento, luego asintió. «Entonces, hacemos esto más, a menudo, no todos los días». Ella dijo que no. Él estuvo de acuerdo, no todos los días, solo con la frecuencia suficiente. Dieron un paseo más lento pasando el carrusel para que Henry pudiera ver las luces. Apoyó su mejilla en el hombro de Alex y siguió el movimiento con los ojos entrecerrados.
Cerca de la salida había una pequeña zona de juegos cercada con rampas cortas y escalones bajos acolchados. Alex llevó a Henry adentro y lo dejó tocar la barandilla redondeada. Henry la golpeó 2 veces y luego miró a otro niño meciéndose lentamente en un pato pintado. Tuna estaba cerca observando con esa expresión suavizada. Alex había estado esperando ver todo el día. Está asimilando todo. Ella dijo que no necesita mucho. Alex respondió solo tiempo. Se quedaron solo unos minutos, lo suficiente para que Henry volviera a acariciar la barandilla y para que Tuna se riera cuando hizo un sonido decidido a un caballo rojo de resorte demasiado grande para él. Cuando finalmente regresaron al área de estacionamiento para mirar por encima de su hombro, una vez que fue un buen día, dijo Alex, le abrió la puerta del auto. Sí se acomodó dentro y lo observó abrochar a Henry con las mismas manos cuidadosas que usaba en casa. Luego se acercó al lado del conductor y arrancó el motor. Henry se durmió en minutos. Tuna apoyó la cabeza ligeramente contra la ventana y cerró los ojos por un segundo. «Tenías razón», dijo en voz baja sobre lo que a veces lo mejor no es. Haciendo más, abrió los ojos y miró la luz que se desvanecía adelante. A veces solo regresa un poco más suave. Alex mantuvo una mano firme en el volante. Eso es suficiente para un día, y esta vez Tuna estuvo de acuerdo. Alex lleva a Tuna y Henry a un pequeño parque de diversiones diseñado para niños pequeños. Elige un lugar tranquilo y apacible donde simplemente puedan disfrutar estar juntos al aire libre. Al principio Tuna se sorprende por el cuidado con el que planeó la salida. Pero mientras caminan por los senderos abiertos, observan las atracciones lentas y dejan que Henry reaccione a los colores brillantes y los suaves sonidos. Ella se relaja gradualmente. Pasan la tarde moviéndose a un ritmo tranquilo, sentados bajo los árboles, observando patos junto al estanque compartiendo fruta y agua y dejando que Henry explore pequeños espacios seguros con tranquila curiosidad. Alex mantiene su atención en ambos todo el tiempo, asegurándose de que el día se sienta ligero en lugar de cansado en el camino a casa. Henry se duerme pacíficamente y Tuna admite que había olvidado lo que se sentía tener suficiente espacio en un día. El episodio termina con una simple comprensión. A veces el descanso no viene de quedarse quieto en casa, sino de ser llevado suavemente a un tipo diferente de paz. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt, anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh vẫn vui không? Thì tôi mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh, vui chứ bánh ngọt ngào, cũng không nhiều lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, nửa tử tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến ông Tuấn. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi nửa tử tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng khán giả không thể nghi ngờ